Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Nos vamos a meter de lleno en un debate interno muy complejo. Y muy tenso, además. Sí, muy tenso, que está sacudiendo a un movimiento espiritual global, ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y el tema es que la gran mayoría de esta conversación, de los documentos, de las disputas, se está desarrollando en inglés. Claro. Así que lo que haremos hoy será desgranar los puntos clave, poner las cartas sobre la mesa, para que cualquiera que siga este tema en español pueda tener una imagen completa de lo que está en juego. Exacto. El objetivo es ese, servir un poco de puente, porque detrás de todo el ruido hay una pregunta central que lleva, más de 20 años sin una respuesta definitiva. Y esa pregunta es, ¿pueden las mujeres, conocidas en la tradición como Vaishnavis, ser maestras espirituales iniciadoras? O sea, ¿pueden ser Diksagurus? Tenemos sobre la mesa un análisis muy detallado que reconstruye toda la historia de este debate. Y nuestra misión aquí es ir un poco más allá de los titulares. No se trata solo de entender los argumentos teológicos a favor y en contra. Lo que vamos a ver es que esto es en realidad una historia sobre el poder, con maniobras políticas, componentes emocionales muy fuertes. Claro. Y sobre todo, un impacto humano real que amenaza con dividir al movimiento. Vamos a analizar las posturas, las tácticas y, las consecuencias. De acuerdo, pues vamos a ello. Si te parece, empecemos por el núcleo del problema. Porque, a primera vista, uno podría pensar que la estructura de gobierno de una organización de este tamaño tendría una forma de resolver estas cosas. Y esa es precisamente la paradoja. Lo fascinante aquí, y el verdadero origen del conflicto, es que el máximo órgano de gobierno de ISKCON, la GBC, la Governing Body Commission, ya ha tomado una decisión. ¿Ah, sí? Sí, no una, sino varias veces a lo largo de los años. Han votado repetidamente a favor de que las mujeres cualificadas puedan iniciar discípulos. Espera un momento, que me pierdo. Si el órgano de gobierno, que se supone que es la máxima autoridad, ya ha votado a favor, ¿por qué seguimos hablando de esto 20 años después? ¿No debería ser un tema zanjado? Ahí está la madre del cordero. Institucionalmente, debería estar zanjado, pero en la práctica el conflicto estalla porque un grupo muy influyente de líderes de la India se opone frontalmente. Ah, vale. Y su postura no es simplemente de desacuerdo. Han amenazado de forma explícita con la secesión. ¿Con la secesión? ¿Te refieres a romper con la organización? Exactamente. Amenazan con llevarse sus templos, que son algunos de los más importantes y ricos del movimiento, y formar una rama aparte si la GBC sigue adelante. O sea, si permite de forma efectiva que las mujeres inicien. Vaya. Así que lo que tenemos no es un debate teológico, es un choque de trenes. Es la autoridad institucional central contra el poder fáctico de una facción regional que tiene la capacidad de provocar una fractura masiva. Un pulso político en toda regla, vamos. En toda regla. Entendido. O sea, la GBC tiene la autoridad, pero la facción india tiene el poder de hacer saltar todo por los aires. Y claro, como decías, esto no ha surgido de la noche a la mañana. El análisis que manejamos traza una cronología muy detallada. ¿Dónde arranca todo esto? Pues el pistoletazo de salida formalmente se da en el año 2000. Un grupo de 8 mujeres devotas veteranas, todas ellas discípulas directas del fundador, de Srila Prabhupada, le escriben a la GBC exponiendo sus preocupaciones y pidiendo que se aclare esta cuestión. Vale, año 2000. Pero el primer gran punto de inflexión llega en 2005. ¿Qué pasa en 2005? La GBC encarga un estudio a su comité de expertos en escrituras, el comité asesor sástrico. Y la conclusión de ese comité es demoledora para la oposición. Determinan que existen amplias evidencias de que el propio fundador apoyaba la idea. Ah. Y que además hay numerosos precedentes históricos en su tradición. La GBC acepta oficialmente esa conclusión en una resolución. Vale. Año 2005, parece que la cosa avanza. Un comité de expertos da la razón, la GBC lo acepta. ¿Caso cerrado? No. Pues no, ni mucho menos. Fue como agitar el avispero. A partir de ese momento, la oposición se organiza de verdad y empieza a usar tácticas de bloqueo. Claro. El documento describe cómo en 2009, por ejemplo, consiguen bloquear una resolución de la GBC que iba a permitir a los comités locales empezar a proponer candidatas. Se frena todo en seco. Y la tensión sigue subiendo, hasta que explota en una reunión clave en 2014, en Tirupati, en la India. La reunión de Tirupati. El análisis le dedica bastante espacio. ¿Qué ocurrió allí para que fuera tan decisiva?
Allí se presentaba un informe de casi 1000 páginas que pretendía zanjar el debate para siempre, pero el ambiente era increíblemente tenso. Me imagino. El texto que manejamos describe escenas muy reveladoras. Por ejemplo, cuenta cómo un líder muy destacado de la oposición rompió a llorar en plena reunión ante la mera posibilidad de que se aprobara. Vaya, eso demuestra la carga emocional que arrastra este tema. Totalmente. Pero el momento más significativo, según el análisis, lo protagoniza otro líder muy influyente, Sivarama Swamy. En esa misma reunión, admite ante todos que el fundador, Prabhupada, había dicho que las mujeres podían iniciar. ¿Lo admite? Sí, aunque matizó que no muchas. Sin embargo, en una reunión posterior, da un giro de 180 grados y se convierte en una de las voces más firmes y activas de la oposición. ¿Qué giro de guión más tremendo? Pasar de admitir el apoyo del fundador a liderar la oposición. ¿El análisis que manejamos da alguna pista de por qué un líder tan influyente cambiaría de opinión de una forma tan radical? Porque eso suena más a estrategia política que a una nueva revelación teológica. El análisis no especula sobre sus motivos personales, pero sí lo presenta como un ejemplo perfecto de la dinámica del conflicto. Las convicciones teológicas parecen flexibles y sujetas a la presión política y de grupo. Ese giro fue un golpe muy duro para el bando favorable. Claro. De hecho, en esa reunión de 2014 no se votó nada. La oposición consiguió de nuevo paralizar el proceso. Y esto nos lleva a las famosas moratorias, a las pausas forzadas en el tema. Exacto. Hubo varias. No fue hasta 2019 que la GBC finalmente consiguió aprobar una resolución que, en teoría, permitía a las Vaishnavis iniciar. Pero era una victoria a medias, porque incluía condiciones adicionales que no se aplican a los hombres, como un límite de edad. Y aún así, la tensión no bajó. El punto álgido más reciente fue en 2022. ¿Qué pasó? Pues que, por primera vez, una mujer, Narayani Dasi, inició a un discípulo con la aprobación de la GBC. La reacción de los líderes indios fue tan furibunda que la GBC se vio forzada a imponer una nueva moratoria de 3 años sobre el tema. Increíble. Esa moratoria precisamente acaba de expirar, y por eso estamos ahora mismo en un punto absolutamente crítico. ¿La tregua se ha terminado? Claro, es que después de más de 20 años de idas y venidas, me imagino que los argumentos de cada bando están ya muy definidos. Y las tácticas, por lo que comentas, son bastante duras. ¿Cuáles son exactamente las armas dialécticas que usa la oposición? El material que analizamos es muy claro en este punto. Sostiene que la oposición se apoya mucho más en la presión política que en la evidencia teológica. Ajá. Su principal arma, como decíamos, es la amenaza de cisma. Pero hay más. Se citan actas de sus reuniones internas en las que afirman explícitamente que no acatarán una votación mayoritaria de la GBC si no les favorece. Eso es básicamente declararse en rebeldía contra su propia estructura de gobierno. Es exactamente eso. Y van más allá. Exigen un diálogo continuo sin límite de tiempo. Ah, claro. Es una táctica de filibusterismo en toda regla. En esencia, están diciendo, esta conversación solo terminará cuando consigamos lo que queremos. Mientras tanto, seguiremos hablando y bloqueando. Es una táctica de desgaste total. Pero el análisis menciona algo todavía más controvertido. Una oferta económica que se hace justo al lado de la amenaza. Sí, es un punto muy llamativo. El documento cita las actas de una reunión de los líderes indios. En esas actas, justo después de reiterar su amenaza de desobedecer a la GBC y de fracturar el movimiento, se incluye un compromiso. ¿Qué compromiso? Se comprometen a recaudar $1 millón para un fondo destinado al cuidado de las devotas veteranas. La yuxtaposición es sospechosa, como mínimo. El autor del análisis que manejamos no se anda con rodeos. Lo califica literalmente como un cheque postdatado de un soborno. Vaya. Lo presenta como una combinación de palo y zanahoria. Por un lado, la amenaza de destruirlo todo y, por otro, una oferta económica que podría interpretarse como un intento de comprar voluntades o de suavizar su postura intransigente. De acuerdo. Esa es la estrategia de la oposición, basada en la presión. ¿Y la postura a favor? ¿Cuáles son sus pilares después de tantos años de debate? Se basa en 3 puntos clave, muy sólidos y que se han repetido durante 2 décadas. El primero es el deseo expreso del fundador, Srila Prabhupada. Hay múltiples testimonios y citos donde él anima a todos sus discípulos, hijos e hijas, a convertirse en maestras espirituales. Vale, el deseo del fundador. El segundo pilar es la ausencia total de prohibiciones en las escrituras Vaishnavas. Simplemente no hay ningún texto sagrado que lo prohíba.
Y el tercero, me imagino, es el de los precedentes históricos que mencionaste antes. Esto es clave, ¿no? Porque uno de los grandes miedos que agita la oposición es que ISKCON se convierta en una apasampradaya, una especie de rama desviada o herética. Exacto, ese es su argumento del miedo. Pero el análisis lo desmonta con datos. Para refutarlo, el documento enumera decenas de maestras espirituales iniciadoras que han existido a lo largo de la historia en diferentes linajes Gaudia Vaishnava. Que es la misma tradición a la que pertenece ISKCON. La misma. O sea que no sería una innovación radical. Para nada. El análisis menciona linajes históricos como los que descienden de Gadadhara Pandit o Nityananda Prabhu, figuras centrales de esta tradición, donde ha habido un número significativo de mujeres gurús. ¿Y de cuántas estamos hablando? Pues en algunos de esos linajes las mujeres representaban casi el 30% del total de maestros iniciadores. Un 30% es muchísimo. Es mucho. Con estos datos sobre la mesa, el argumento de que permitirlo convertiría a ISKCON en una desviación sin precedentes es, según este análisis, sencillamente falso. Históricamente, lo anómalo no es tener mujeres gurús, sino no tenerlas. Todo esto de la teología, la historia y la política es fascinante, pero el análisis insiste mucho en un punto. No podemos perder de vista que esto afecta a personas de carne y hueso, que no es un debate abstracto. Correcto. Y esto es fundamental para entender la urgencia del tema. Por un lado, el análisis menciona a devotos sinceros, hombres y mujeres, que llevan años, a veces décadas, esperando ser iniciados por las maestras que los han inspirado y guiado en su camino espiritual. Claro. Han encontrado a su gurú, pero la política interna les niega esa conexión formal. Su vida espiritual está en pausa por un bloqueo institucional. Y por otro lado, están las propias mujeres que podrían asumir ese rol. Exactamente. Y aquí el foco se pone en las discípulas directas del fundador, mujeres que fueron pioneras, que ayudaron a construir el movimiento desde cero en los años 60 y 70, que hicieron los mismos sacrificios que sus compañeros varones y que han dedicado más de 50 años de su vida a ISKCON. Y ahora, al final de sus vidas, se les está negando un servicio para el que la propia GBC ha dicho que están perfectamente cualificadas. es una situación muy dura. Durísima. De hecho, el documento incluye extractos de una carta abierta que firmaron 56 de estas mujeres veteranas en 2023. Y en esa carta hacen una pregunta terrible y muy directa a los líderes. ¿Qué preguntan? Se preguntan si la estrategia de la oposición es simplemente alargar el proceso con moratorias y diálogos sin fin hasta que todas ellas hayan fallecido y el problema se resuelva por sí solo. Es una pregunta devastadora. Y el análisis apunta a otra batalla, más sutil, que se está librando en el día a día, la del lenguaje. Lo de llamar a las mujeres Prabhu o Mataji. Sí, esto es un detalle que parece menor, pero que el análisis considera crucial porque revela cómo se codifica el estatus y el respeto a través de las palabras. Argumenta que en los primeros años del movimiento, el término Prabhu, que significa maestro, se usaba para todos los devotos iniciados, hombres y mujeres. Era un título espiritual. ¿Y qué ha cambiado? Que desde hace unos años ha habido una campaña muy fuerte para que a las mujeres se las deje de llamar Prabhu y se use exclusivamente Mataji, que significa madre. O sea, que no es solo una cuestión de etiqueta. El argumento del análisis es que es un cambio deliberado para redefinir su identidad, ¿no? Pasar de una identidad espiritual a una corporal. ¿Es así? Exactamente. Es una forma de preparar el terreno ideológico. El análisis sostiene que si consigues que la comunidad vea a una mujer principalmente como madre, como Mataji, un rol biológico y social, en lugar de como maestro, Prabhu, un rol espiritual. Es mucho más fácil argumentar después que su función no es la de la máxima autoridad espiritual. Justo. Se pasa de ver a una devota como un alma, un maestro, a verla como un cuerpo, una mujer, y desde esa premisa, construida sutilmente a través del lenguaje, es más fácil negar su capacidad para los roles más elevados. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es este. Una organización global en una encrucijada. La cúpula directiva, la GBC, marca un camino basándose en 2 décadas de investigación, teología y debate. Pero una facción regional muy poderosa dice: por ahí no pasamos. O se hace a nuestra manera o rompemos la baraja. Ese es el resumen perfecto. Y si lo conectamos con un panorama más general, es una lucha clásica que vemos en muchas organizaciones. ¿A qué te refieres? A la autoridad centralizada contra el poder de las facciones regionales.
La interpretación de la tradición contra la necesidad de adaptarse a un contexto cultural global. El análisis lo deja muy claro. Lo que tenemos delante es una batalla política y emocional que se ha vestido con ropaje teológico para legitimarse. ¿Y la GBC no ha intentado llegar a un punto intermedio? Sí, y eso es lo más frustrante para el bando favorable. La GBC ha intentado contentar a la facción india, llegando a ofrecerles que la resolución no se aplique en su territorio, en la India. Una especie de exención regional. Eso es, pero ni siquiera eso ha sido suficiente. Su postura es de todo o nada. Lo que nos lleva a la pregunta final, la que deja el análisis flotando en el aire. Sí, porque más allá de este caso concreto, la situación plantea una reflexión final muy provocadora, aplicable a cualquier organización, ya sea espiritual, política o empresarial. ¿Cuál es? ¿Qué ocurre cuando una minoría, por muy significativa que sea, se niega a aceptar los procesos de gobernanza establecidos? ¿Es la pregunta clave? ¿Es la pregunta del millón? ¿En qué momento el esfuerzo por mantener la unidad a toda costa empieza a comprometer los principios fundamentales de justicia, de igualdad o de coherencia que esa misma organización dice defender? ¿Hasta qué punto se puede ceder en nombre de la unidad sin acabar sacrificando el alma de lo que se supone que se está intentando unir? Y esa es la pregunta que ahora mismo está sobre la mesa